Muy bien, muy buenas noches. Estamos desde el grupo Atenea. Les habla el profesor Luis Villar, profesor de Historia, ya en distintos grupos y academias. Esta noche estamos con los chicos del grupo Atenea. Vamos a empezar justamente con un tema bastante interesante en el ámbito preuniversitario, en el ámbito escolar, que es el tema de la hominización. Seguramente que has escuchado, seguramente que has leído, te han preguntado si piensas postular a alguna universidad en el corto, en el mediano, en el largo plazo, y sobre todo, además, si eres amante de la historia y la cultura general. Hay algunos nombres, hay algunos personajes, hay algunas características, antecedentes, pruebas, sustentos que nos hablan sobre este tema. A partir de ahora entramos a un mundo ya de bastante histórico, bastante científico, pero sobre todo dejamos de lado el tema de la religión, dejamos de lado por un momento el tema de nuestras creencias y visualizamos ya, profesor, un campo más técnico, más sistemático. Seguramente que has escuchado hablar del método científico y de eso en realidad consiste la clase, porque los personajes que hablan de hominización se sustentan en pruebas, en diferentes pruebas. A partir de esas pruebas van a plantear hipótesis que con el paso del tiempo se convirtieron en teorías. Algunas todavía tienen vigencia, otras han ido cambiando en el tiempo y otras simplemente han quedado solo para el recuerdo. Muy buenas noches con todos, siendo las 8:12. Estamos a punto de empezar el tema de hominización. Así que tal, el profesor Luis Villar, si hay algún comentario, alguna pregunta, no dudes en hacerlo. Estamos en vivo y en directo, todo en tiempo real. Somos Grupo Atenea. Muy bien, profe. ¿Cómo podríamos empezar, profesor, con este tema? Bueno, hablar de la hominización es hablar de una teoría evolutiva, ¿no? Tal como te lo dije, para que se convierta en teoría, tuvo que pasar por un gran proceso, ¿no? A alguien se le ocurre lanzar una idea, una posible hipótesis, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿por qué todos los seres humanos somos diferentes? Profe, pero no somos diferentes, somos iguales. No, podemos ser iguales en muchas cosas, pero también somos diferentes en algunos aspectos. Algunos tienen la piel oscura, otros la piel clara, otros la piel de repente, profesor, ni tan oscura ni tan clara, otros el cabello oscuro, otros el cabello de repente rubio, otros el cabello lacio, otros el cabello ondulado, algunos tienen talla pequeña, otros talla alta, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, los ojos, algunos son ojos grandes, otros semirrasgados, otros rajados, profesor, infinidad. Entonces, esas preguntas que yo acabo de hacer, se las hicieron también muchos hombres a lo largo de toda la historia. Pero hubo un momento donde esas preguntas se tuvieron ciertas por ahí interrogantes, ciertas respuestas, y eso es el siglo XIX. El siglo XIX, profesor, ¿qué cosa es el siglo XIX? Siglo XIX conocemos a todos los años que empiezan a partir de 1801. Por ejemplo, en el siglo XIX, en el Perú se dio el grito de la independencia, 1821. Por ejemplo, en el siglo XIX, en el Perú se dio la batalla de Junín y Ayacucho, 1824. Y por ejemplo, en el siglo XIX, en Inglaterra, en Europa, se estaba dando una gran revolución, lo que se conoce como la primera gran revolución industrial. ¿Y por qué esto es importante? Porque hablar de evolución es encontrar también el contexto y la causa para que aparezcan estos temas. Y es que estos temas quizás no hubiesen tomado relevancia en una sociedad que no tenía objetivos, pero la sociedad inglesa del siglo XIX buscaba desarrollar, profesor, industria. Y para desarrollar industria necesitaba conocer su espacio vital. Por eso que la mayoría de científicos que aparecen en el siglo XIX tienen, profesor, una relación con Inglaterra, ¿no? Es la monarquía constitucional inglesa, profesor, la que va a aportar, la que va a financiar muchas investigaciones. Y a partir de eso, poder conocer las diferentes especies, los diferentes recursos y las diferentes zonas para que más tarde puedan explotarlas. Eso pasó, profesor, en el siglo XIX. Así que hay que centrarnos que esta teoría viene a desarrollarse a partir de esta época, la teoría evolutiva. Lo que no significa que antes el hombre no se preguntaba o no se cuestionaba sobre evolución. El hombre siempre se ha estado preguntando.
de temas bien, bien sencillos, como por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el conocimiento? Y seguramente se preguntó algún día qué era la evolución. Pero como sabemos nosotros, hubo un tiempo donde los dogmas, donde la iglesia controlaba las mentalidades. Y eso era básicamente la Edad Media, conocida como la época oscura de la historia. No recuerda que la historia, según la concepción europocentrista, tiene 4 edades. Y la Edad Media, o llamada también la época oscura o la época medieval, no se podía hablar de un tema evolutivo. La iglesia te censuraba, ibas contra el dogma, estaba la Santa Inquisición, era un mundo feudal. Recién se puede hablar de evolución a partir de la modernidad. Entonces, profe, la teoría evolutiva es lo que sostiene el tema de la hominización. No puede haber hominización si no hay teoría evolutiva. Así que vamos a empezar con esto. Profesor, cuando uno habla de teoría evolutiva, tiene que hablar de los representantes. Es decir, de aquellos hombres, porque recuerda que la historia estudia al hombre, ¿no? Estudia las actividades del hombre. Entonces, hay personajes que van a entrar a la historia, que hoy día, después de casi 200 años, todavía se les menciona, ¿no? No pueden ni estar en la tumba tranquilos, porque en diferentes clases se les recuerda, se les menciona. Profesor, uno de ellos es el francés Jean-Baptiste de Monet Lamarck. Ahí está su tiempo, profesor de vida, 1744 a 1829. Para los amigos es el caballero Lamarck. Así de sencillo. Profesor, este personaje tiene algo bien interesante al respecto de la evolución. ¿Por qué, profe? Él va a sostener, él va a decir, él va a exponer que es muy importante la naturaleza, lo que nosotros llamamos también el entorno, ¿no? El entorno, la naturaleza o simplemente el medio ambiente. Esto es fundamental. ¿Por qué, profe? Porque él sostiene que la naturaleza, que el entorno, que el medio ambiente está en constante cambio. Constantemente, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, el medio ambiente cambia. ¿Y eso por qué es importante, profe? Porque a partir de estos cambios de la naturaleza, a partir de estos cambios del medio ambiente, las diferentes especies empiezan a luchar por adaptarse. Y eso lo hemos visto. Hubo una época donde la Tierra estaba completamente congelada, Pleistoceno. Entonces, los animales tenían que empezar, profesor, ¿a qué? A moverse de un lugar a otro, a buscar alimento, como es el caso de los mamuts. Entonces, profesor, como vemos, las especies empiezan a luchar contra ese medio hostil que los quiere desaparecer. Esa lucha por la adaptación, de manera constante, de manera continua, va a modificar algunos aspectos de estas especies. Cuando uno habla de Lamarck, lo más llamativo de él es su obra, ¿no? Filosofía zoológica. Y podría preguntar alguna vez, ¿cuál es la obra más representante de Lamarck? Filosofía zoológica. Profesor, pero lo que más llama, en realidad, la curiosidad de Lamarck es el planteamiento que él va a dar. Y el clásico ejemplo es el de las jirafas, el de las famosas jirafas. ¿Por qué, profe? Si decimos que el medio ambiente está en constante cambio, lo mismo pasó. Hubo un momento en donde hay una gran sequía, donde los arbustos, donde los árboles empiezan a secarse, y eso hace que la vegetación, profesor, se vuelva escasa. Y los pocos arbustos o árboles que van a quedar tienen un gran tamaño. Entonces, estas jirafas, si quieren sobrevivir, si quieren adaptarse y no quieren extinguirse, tienen que empezar a hacer mecanismos, tienen que empezar a luchar continuamente. ¿Para qué, profe? Para poder mantener la especie. Esta lucha por la adaptación de manera continua va a ser, profesor, que modifiquen algunos aspectos de su físico, como es el caso del cuello, ¿no? En un primer momento las jirafas tenían el cuello pequeño, dice Lamarck, pero por la necesidad de alcanzar hojas, por la necesidad de alimentarse, tuvieron que empezar a luchar, a adaptarse continuamente, y eso generó que ese ejercicio generó que los cuellos se empiecen a modificar. Cuando uno habla de Lamarck, tiene que recordar sus dos leyes clásicas. Una de ellas llamada la regla del uso y desuso, y la otra conocida como la teoría de los caracteres adquiridos. Profe, ¿qué cosa es la primera regla? Es decir, cuando tú utilizas constantemente un órgano, este órgano se desarrolla. Pero si tú lo dejas de utilizar, este órgano se puede atrofiar y puede desaparecer. Uso y desuso. El caso del cuello de las jirafas. Otro ejemplo lo vemos en los topos.
Los topos pasan demasiado tiempo bajo tierra, entonces no tienen la necesidad de utilizar los ojos. Los ojos pueden atrofiarse y pueden tender a desaparecer. Entonces, profesor, como vemos, la primera ley de la mar es la del uso y desuso. Profe, ¿esa se podría aplicar al ser humano? No, porque vamos a ver después por qué estas leyes y estos personajes, si bien son estudiados, hoy día pues ya han quedado solamente como parte de nuestra cultura general. El otro planteamiento de Lamarck es la teoría de los caracteres adquiridos. ¿Y qué dice la teoría de los caracteres adquiridos? Hace referencia a que esos cambios que se dan en la especie, esos cambios, profesor, por ejemplo, el cuello, la pierna, esos cambios se convierten en una herencia. Y esa herencia va a pasar a la descendencia. Caracteres adquiridos. Si la jirafa, para poder alcanzar alimento, desarrolló un cuello largo, ese cambio que se va a modificar en su cuerpo debería pasar como una carga de herencia a su descendencia. Es lo que dice Jean-Baptiste de Monet-Lamarck. Profesor, ¿se cumple? Vamos a ver que en pleno siglo XXI no se cumple siempre. ¿Por qué, profe? Porque hay un eslabón que para la época de Lamarck todavía no se conocía, pero siempre es importante partir de esto. Entonces, cada vez que me hablen de Lamarck, yo lo primero que tengo que recordar es la naturaleza. La naturaleza, como se ve en la imagen, es fundamental. La naturaleza condiciona las formas de vida. Estas especies tienen que tratar de adaptarse, tratar de luchar. Profe, entre ellas, puede ser que entre ellas, pero muchas veces luchan contra su medio para adaptarse y mantenerse. Pero hay algunas que no lo consiguen, pues. El ejemplo clásico es del mamut, ¿no? No pudo mantenerse, no pudo adaptarse, era tan pesado, tan enorme, su pelaje y su masa no lo ayudaba a mantenerse en climas calientes. Se terminó por extinguir, ¿no? Muy bien, Lamarck es el primero. Justamente lo que te decía, ¿no? Lamarck cree que este esfuerzo de las jirafas por alcanzar las hojas hacen crecer su cuello. Sin lugar a dudas, y es más, lo llaman el padre de la evolución, es Sir Charles Darwin, ¿no? Profesor Charles Darwin o simplemente Charles Darwin fue muy criticado en su época, siglo XIX también. Charles Darwin llegó a América, se dice inclusive que estuvo muy cerca de llegar al Perú, pero ¿por qué no pisó suelo peruano? Porque Darwin, desde la zona del profesor Norte, visualizaba una especie de humo, escuchaba cañonazos, y es que estábamos en plena guerra de la independencia. Pues. Eso hizo que Darwin no pueda llegar al Perú, pero sí llegó a América, ¿no? Sí llegó a América este personaje. Y este personaje que se ha llevado todos los créditos en la historia, no es el primero que habla sobre el tema evolutivo. En realidad Darwin toma diferentes postulados, toma diferentes aportes. Toma, por ejemplo, el aporte de Lamarck, por un lado, el tema del entorno, el tema del medio ambiente. Va a tomar el aporte de un personaje que tú y yo lo conocemos muy bien. Aquel que hablaba y que decía, ¿no? La población crece en progresión geométrica, mientras los recursos y o alimentos lo hacen en progresión aritmética. Esa máxima le pertenece al inglés también, mire, inglés, otro inglés, Robert Malthus, ¿no? Quien criticaba el tema, profesor, de la explosión demográfica, porque decía que para tanta población los alimentos iban a ser escasos. Entonces, profesor, él, por ejemplo, también toma un poco de esos conocimientos de Malthus, toma un poco de Lamarck y tomará un poco de Wallace, ¿no? Wallace le escribe una carta a Darwin. Es más, inclusive toma conocimientos del abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, ¿no? Que también hablaba un poco del tema evolutivo. Entonces Darwin sintetiza, sistematiza, jerarquiza todas esas ideas y puede preparar su gran teoría, ¿no? Profesor, entonces, a partir de las ideas de Darwin podemos disponer algunos conceptos clásicos, como por ejemplo, si Lamarck hablaba del medio ambiente, hablaba del entorno, Darwin va a hablar del antepasado en común. Para Darwin es importante el antepasado, es importante el tronco, es importante ese origen. Él dice que todas las especies en algún momento tuvieron y tienen un antepasado en común. Pero además de eso, Darwin habla que estas especies que si bien tuvieron un antepasado, tronco en común, ¿por qué son diferentes ahora? Porque en el proceso
la naturaleza los fue seleccionando. Pero ¿cómo se llama eso? Cuando la naturaleza me selecciona, que la naturaleza elige tú y tú y tú, no, sino que las especies mejor adaptadas a la naturaleza son las que van a poder coexistir o seguir su línea, mientras aquellas que no se van a simplemente extinguir. Todas esas ideas Darwin las resume en su obra. En la primera obra que él va a plantear, Origen de las especies por medio de selección natural. Es un clásico de clásicos hablar de Darwin, que es el padre de la evolución. Ahora, va a tener una segunda obra donde profundiza un poco más y habla sobre el origen del hombre y su descendencia en relación al sexo. Profe, ¿por qué Darwin no profundiza en el tema humano? Porque también tiene un problema en el tema familiar, ¿no? Uno de sus hijos muere, eso lo deja bastante golpeado en el tema emocional. Y obviamente con el tiempo va a recibir muchas críticas. Recuerda que la época donde él vive, si bien está en una revolución industrial, pero la sociedad inglesa es sumamente conservadora, ¿no? Conservadora. Aceptar que el hombre es una especie más y que en la actualidad el hombre nace en una especie de selección natural, en una lucha por la supervivencia, es ir en contra de los dogmas católicos, apostólicos romanos. Entonces, la sociedad que vivió con Darwin era bastante conservadora, muy conservadora. Pero las ideas de Darwin han quedado, hasta el día de hoy, se mantienen y podemos de ellas extraer dos máximas, ¿no? Una, la lucha por la supervivencia, y otra, sobreviven los más aptos. Y esa palabra apto hay que entenderla como el mejor adaptado, el que puede de alguna u otra manera, profesor. Ahora, la pregunta que le hacían a Darwin es, ¿no? Y Darwin también se hacía y no hallaba respuesta. ¿Cómo se hacen esos aptos? ¿Cómo es posible que de 5 hermanos, vamos a poner un ejemplo más real, ¿no? Que de 5 hermanos, 4 mueran por COVID y uno no muera por COVID? Si los 5 estaban contagiados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de una camada de 10 cachorros, 9 mueran y uno sobrevive? Si son hijos del mismo padre y la misma madre. O sea, ese vacío Darwin no podía explicarlo. Darwin sí sostenía que había un antepasado en común. Vamos a hablar más adelante de ese antepasado en común. Él hablaba de la selección, es decir, la adaptación de las especies termina, profesor, como una consecuencia de luchar contra su medio. Pero él todavía no podía sustentar y explicar por qué esos aptos podían, porque una especie era más apta y otra era menos apta. Eso no podía explicarlo. Y se repensaba y no encontraba una explicación. Bueno, la explicación hoy día ya la tenemos, y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, profe Darwin considerado el padre de la evolución. Justamente, ¿no? El socio de Darwin, aquel que no se llevó los créditos en realidad. Perfil bajo nomás, llegó a la misma conclusión de Darwin, quizás en la misma época o quizás un poco antes. Es más, le escribe una carta a Darwin. Recuerda que Darwin hace un viaje por diferentes partes del mundo y llega a la isla Galápagos en Ecuador, ¿no? Entonces el profesor le manda una carta a Darwin, Alfred Russel Wallace. Y Wallace en esa carta saluda a Darwin y además le explica y le sugiere que él también ha llegado a la misma conclusión. ¿Qué conclusión, profe? Una conclusión evolucionista, una teoría evolucionista. Si bien Darwin llegó a la zona americana, Wallace va a ir a la zona asiática, específicamente a la zona de Malasia, y va también a observar el comportamiento de especies de Oceanía, especies de Asia, que eran muy parecidas, pero que se diferenciaban en algunos aspectos. Lo mismo que pasa con Darwin cuando llega a la isla Galápagos y observa los pinzones. Profe, si Wallace plantea lo mismo que Darwin, ¿por qué razón, profe, no se le dan los mismos créditos? Bueno, pues porque el primero que presentó su obra va a ser Darwin, ¿no? El primero que presenta su obra es Darwin. Ahora, Wallace se dedica también a defender el planteamiento de Darwin. Él también estaba de acuerdo con que las especies, con que el hombre, que es una especie, aparecía no por arte divino, no por un tema de creación, sino por un tema de evolución, ¿no? Wallace, el hombre olvidado de la evolución. Bueno, profesor, a la muerte de Darwin aparecen diversos personajes que se encargan de defenderlo. Uno de ellos es el conocido como el Bulldog de Darwin, Henry Huxley. Profe, ¿por qué le llamaban el Bulldog de Darwin?
porque fue el máximo defensor de esta teoría, pues. Por ejemplo, hoy día, en pleno siglo XXI, ya no se habla del darwinismo, sino se habla del neodarwinismo, que es justamente una síntesis de esta teoría. Ahora tú te preguntarás, profesor, hasta el momento yo entiendo que para Darwin el tema de la adaptación, para Lamarck el tema del medio ambiente, que Wallace aportó a Darwin, que Malthus aportó a Darwin, pero todavía no entendemos, profesor, cuál es ese vacío que ellos no pudieron explicar en el siglo XIX. Bueno, ese vacío lo podemos entender acá, ¿no? Bueno, hay una máxima de Darwin. La evolución son los cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo. Sir Charles Darwin. Los vacíos los vamos a entender a partir de esto, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, esta es una evolución del delfín. Si la evolución es un conjunto de transformaciones, de cambios, de mecanismos que permiten generar una nueva especie mediante la selección natural, profesor, el tema era cómo podía aparecer en algunas especies la adaptación y en otras no. Por ejemplo, en el tema del delfín, ¿no? Profesor, eso llamaba a una pregunta. ¿Todas las especies pueden evolucionar o solamente unas? Bueno, para poder explicar eso, habría que conocer los principios de la teoría evolucionista de Darwin. ¿Cuáles son esos principios, profe? El primero y el más sencillo de todos es el antepasado en común. Darwin dice que todas las especies, todas sin excepción, en algún momento tuvieron un mismo tronco. Podemos hablar inclusive del hombre desde ahora, ¿no? El hombre, nosotros somos sapiens. En algún momento tuvimos primos hermanos que eran los Australopithecus. Y ambos, sapiens y Australopithecus, pertenecían al mismo tronco. ¿Qué tronco, profe? El tronco de los Homo, por ejemplo. Igual pasa con todas las especies. Según Darwin, todas tienen un antepasado en común. Por ejemplo, profe, él dice, ¿no? Los actuales caballos tienen un tronco, un antepasado ¿en dónde, profe? En el famoso Iracotherium, pues, ¿no? Y a partir del Iracotherium se dieron diferentes variedades. ¿Cómo aparecieron diferentes variedades, profesor? Bueno, eso lo va a explicar Darwin más adelante. Otro de los preceptos que deja Darwin es el tema de la selección natural. Entiéndase que la naturaleza, seguramente han escuchado, ¿no? La naturaleza es sabia, más que sabia, con todos los cambios de la naturaleza, las especies solo le quedan dos cosas, o se adaptan o se extinguen. El ejemplo clásico inclusive es para los dinosaurios. Profesor, ese choque con meteorito o asteroide que hubo en la Tierra, ¿no los extinguió? No los extinguió. Porque hubieron saurios que sobrevivieron a eso. ¿Sobrevivieron dónde, profe? En el mar. Sobrevivieron de repente los más pequeños, pero sobrevivieron. Pero esos que sobrevivieron no pudieron adaptarse a la nueva atmósfera. Producto de esa coalición, la atmósfera primitiva cambió. Estos animales estaban acostumbrados a un tipo de alimentación, a un tipo de aire, a un tipo de clima, a un tipo de relieve. No pudieron adaptarse. Al no poder adaptarse, aparece otra especie, los mamíferos. Por eso es que el hombre no hubiese podido aparecer o desarrollarse si hubiesen estado los grandes reptiles en la Tierra. Entonces, la selección natural es qué cosa, profe? Es el tema de la adaptación de las distintas especies a los cambios de la naturaleza. Por ejemplo, estamos viviendo una especie de selección natural. El COVID, sea algo natural de animales a humanos o sea algo de un laboratorio, ha generado que mucha gente muera y ha generado también que mucha gente sobreviva. Es probable, siguiendo esta secuencia de estos científicos del siglo XIX, es probable que una persona que sobrevivió al COVID en unos años tenga hijos que puedan tener mayor resistencia al virus. Es probable, mientras que hubo quizás otras personas que lamentablemente no pudieron sobrevivir. Así juega la naturaleza. El calentamiento global, el cambio climático, también ocasiona cambios. Algunas especies no podrán adaptarse a estos cambios. Otras tendrán que de alguna u otra manera, profesor, hacer una palabra clave. No la quiero decir todavía, pero ya en algún momento la voy a soltar. Esa palabra clave es la respuesta que no pudo dar Darwin, ni tampoco Lamarck, ni tampoco Wallace, nadie. En parte porque para su época, pues, todavía la ciencia no estaba tan avanzada o tan desarrollada. Entonces, la selección natural, profesor, un ejemplo clásico es el tema de los mamuts, ¿no? Los mamuts no pudieron adaptarse a un nuevo cambio climático. Animales de climas fríos,
animales del Pleistoceno. Les iba a costar una vida adaptarse al Holoceno. Una vida. Tenían que alimentarse de una gran cantidad de hierbas, de hojas, que por la competencia con otras especies les resultaba difícil. Eran animales tan pesados que si no comían no tenían energía para movilizarse. Y además se convirtieron en blancos de los grandes hombres cazadores de esa época, ¿no? Entonces, profesor, su tamaño, su peso, sus colmillos, le jugó en contra de un nuevo clima. Por eso no pudieron adaptarse y terminaron por extinguirse. Y otro de los preceptos que dejó Darwin es la lucha por la supervivencia. Es decir, profesor, profe, que todos están peleando, no lo veas así. Si bien podríamos decir que las especies compiten, de repente 5 animales compiten por una hoja, es probable, pero no necesariamente tienen que pelear, sino que esta lucha por la supervivencia genera que quienes tuvieron mejores condiciones, mejores predisposiciones, mejor variabilidad genética, ya dije la palabra que Darwin no pudo explicar, la variabilidad genética, quienes tuvieron una mutación genética favorable, sean las más favorecidas. Por ejemplo, el clásico de los pinzones, ¿no? O para poner otras aves. Si tenemos aves que están acostumbradas solamente a alimentarse de gusanos y en algún momento los gusanos se extinguen, esas aves que estaban acostumbradas a alimentarse de gusanos también se extinguirán. Y solo sobrevivirán aquellas aves que pueden alimentarse o que pueden romper los granos, que pueden romper objetos duros, porque su pico tuvo una variabilidad genética, su pico mutó. Eso es la lucha por la supervivencia. Las condiciones genéticas te permiten llegar a obtener algún alimento. Eso Darwin no lo pudo explicar. Eso tampoco lo pudo explicar Wallace. Ellos sabían que faltaba algo, que había algo. Y quien lo va a explicar con mayor detenimiento va a ser el padre de la genética, Gregory Mendel, ¿no? Quien experimentó con su jardín botánico y a partir de esa experimentación con flores, con plantas, profesor, va a lanzar esa teoría, va a lanzar sus leyes, las leyes de la genética. Entonces, profesor, eso era lo que faltaba para poder explicar la evolución. Y eso obviamente hoy lo manejan los neodarwinistas, ¿no? Muy bien, profe, la lucha por la supervivencia entonces es otro de los preceptos que nos han dejado. Y ahí aparece pues el tema de los pinzones. Pregunta en el examen de admisión, ¿a dónde llega Darwin cuando toma, o cuando sube y viaja a lo largo del Beagle, cruzó por el mundo, llega a la isla Galápagos, en lo que es Ecuador? Y él encuentra una ave, hoy se conoce como los pinzones de Darwin a estas aves, pero él dice que esas aves él las había visto en otros lugares, eran muy parecidas. ¿En qué cambiaban? En el pico. Habían algunas que se habían especializado, por ejemplo, en comer insectos, otras en frutas, otras en semillas, otras en hojas, otras en cactus. Y para cada una de ellas había existido una variabilidad genética, es decir, su pico había sido condicionado, pero que todas ellas tenían el mismo antepasado, el mismo tronco, y que todas ellas habían pasado por una selección natural, ¿no? Eso era lo que llegó Darwin. ¿Cómo es posible que a través de una observación de la naturaleza, Darwin sacó una teoría bastante interesante, pero que, repito, para su época, el tema de la genética no se conocía y no estaba tan desarrollada? Eso le impidió quizás poder avanzar en sus investigaciones. Entonces, profesor, cuando hablemos de Darwin, hablemos del padre de la evolución, hablemos de la selección natural, hablemos de la lucha por la supervivencia, hablemos del antepasado en común. Ideas clásicas de lo que es Darwin, ¿no? Lucha por supervivencia, selección natural y el antepasado en común son las ideas que nos dejó el padre de la evolución. Ahora, el padre de la evolución también notó que esta lucha por la supervivencia tiene que ver con lo que decía el famoso Malthus, ¿no? En economía y en geografía se habla mucho de Malthus. Es más, se dice que las teorías de Malthus ya quedaron desfasadas. Pero hubo algo que Malthus dijo y que aparentemente en los últimos años le podía dar la razón a Malthus. Cuando uno ve en África, cuando uno ve en diferentes lugares, gente que muere, ¿no? ¿Por qué, profe? Malthus decía, ¿no? Un hombre que nace en un mundo ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita de él, este personaje no tiene ningún derecho a reclamar por alimento, ¿no? Eso era lo que decía Malthus.
Y ahora, profesor, pero se ha demostrado muchas veces que sí, sí, sí existen, pues, pero existen gracias a qué? Gracias al tema genético, ¿no? Muchos de los recursos, muchos de los alimentos que hoy día consumimos no se producen de manera natural, sino son producidos por un tema genético también. Entonces, el profesor Darwin va a tener ideas en su teoría, ideas de Malthus, ideas de Wallace, ideas de Lamarck, ¿no, profesor? Para por fin pulir esa teoría. Y repito, ¿qué le faltaba? Le faltaba el tema de la, de la mutación genética. Y hablar de mutación genética es ya entrar en un campo más contemporáneo, ¿no? Es hablar del ADN, es hablar de los genes, etc, etc. Y eso lo estudia el neodarwinismo, o también llamado movimiento síntesis, ¿no? Teoría síntesis. ¿Por qué síntesis? Ha sintetizado todos esos conocimientos y lo manda ahora en el siglo XXI. Bueno, uno de sus grandes defensores es Ernest Mayr, ¿no? Quien estudia a Darwin a profundidad. Justamente, el hombre tiene un antepasado en común, son los simios. Era lo que le decía la gente a Darwin en su época, pues. ¿No? Ojo, Darwin era una persona bien ligada a la iglesia, pero se ganó muchas críticas con su obra y con sus teorías. Y eso es una de las cosas que pasa en la historia, ¿no? Aquellas personas que de alguna u otra manera dieron cambios importantes en la humanidad, en un primer momento fueron criticados. Galileo, Copérnico, Newton en su momento, Darwin en su momento, y podríamos seguir hablando de varios, ¿no? Fueron criticados, fueron chancados, fueron tornados de loco, de hereje, ¿no? Si no había la Santa Inquisición, estaba la iglesia, estaba la excomulgación, estaba la sociedad conservadora, pero bueno, tienen un respaldo. ¿El respaldo qué, profe? Que el desarrollo de ciencia es porque está al servicio de una gran burguesía, y eso lo vamos a ver a lo largo del curso de historia. Bueno, Darwin fue muchas veces ridiculizado en caricaturas, porque, bueno, él nunca dijo eso, ¿ah? Él nunca afirmó que el hombre desciende del mono. Eso es algo que la gente ha malinterpretado de Darwin. Y eso es un grave error. Es como decir que 1 más 1 es 5. O sea, eso, profesor, es un invento o es una mala interpretación. Los monos es como que alguien me diga, profesor, ¿ese monito que está en el zoológico puede seguir evolucionando? No, porque no tiene la capacidad que tiene el homo, pues, o que tuvo el homínido para poder evolucionar, ¿no? Entonces el profesor Darwin nunca hablaba de que el hombre tiene un antepasado en común en los simios. Siguiendo la línea, el chimpancé, el póngido podía ser un primo, pero bien lejano, ni siquiera cercano al hombre. Bueno, hablar ya de la evolución humana, profesor, es entrar al mundo directamente de lo que se llama hominización. ¿Por qué, profe? Hay que partir de algo bien claro. A decir de la ciencia, el hombre no es una creación. El hombre es el resultado, es el proceso, es el diagnóstico, es, profesor, la conclusión de algo que empezó hace miles de años, por no decir millones, y que sigue, ¿ah? Sigue. Inclusive ahora los artículos científicos hablan del lomo, el Homo faber, ¿no? ¿Quién es el Homo faber? El Homo que sigue fabricando muchas cosas. El hombre que está rompiendo barreras, que ya se mete en lo digital, ¿no? Estamos en un mundo digital. Entonces se habla de esta capacidad del hombre de poder evolucionar. Inclusive se habla de los Homo sabat, el hombre sabio. Yo te invito a que investigues un poco estos temas. Por ejemplo, hay un hombre que puede leer un libro en cuánto, en 8 o 5 minutos y lo entiende al 99%. Es un síndrome, el síndrome de Sabat. Entonces, esta capacidad, profesor, de la evolución humana se mantiene a partir de algo bien interesante. No somos monos, no somos orangutanes, no somos chimpancés, y probablemente no hemos sido creados por un soplo divino, probablemente, para no chocar un poco con la religión. La evolución humana, entonces, ¿qué cosa es, profesor? La evolución humana es un proceso ligado a la hominización, porque el ancestro, el tronco del hombre es el homínido. Eso hay que tenerlo metido en la cabecita. Homínido. No mono, no chimpancé, no orangután, no nada por el estilo. Homínido. Y profesor, hablar del homínido es hablar de la hominización, pues, que es el proceso por el cual un homínido alcanzó cambios biológicos, psicosociales, culturales, etc., etc., y se convirtió en el hombre actual. Ese proceso duró millones de años. Hubieron homínidos que no pudieron, se extinguieron, murieron, cayeron, desaparecieron. Hubieron homínidos que sí lo lograron, y nosotros somos sus descendientes.
Entonces, profe, se puede decir que la hominización es un proceso de transformación, por supuesto. Este hombre, este ser, esta especie, pudo ser capaz de adaptarse y sobre todo transformar. Eso es lo que nos diferencia de otras especies, que otras especies solo se adaptan, pero no lo transforman. En cambio, el ser humano se adapta y lo transforma. Si tú algo te sale mal, lo vuelves a hacer. Si tú te equivocaste en la A, ya sabes que no debes ir por la A. Aprendiste del error, vas a ir por la B o por la C. Te vas a equivocar, pero vas a seguir aprendiendo. Si tú aprendiste de repente a amarrarte el pasador, vas a de repente en algún momento aprender a hacerte la corbata. Si tú de repente aprendiste a comer, luego vas a aprender de repente, profesor, a cocinar. El hombre puede transformar su medio. Las otras especies no. Las otras especies solamente se adaptan. Y el hombre demostró que podía transformar. Obviamente que para transformar su medio va a tener que pasar por algunos procesos. No fue sencillo. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cómo se dio este proceso de hominización, que repito, es el proceso evolutivo de los homínidos. Bueno, todo tiene un origen, ¿eh? Y citando un poco a geografía, ¿dónde se originó este proceso de hominización? En la cuna de la humanidad. Algunos alumnos me preguntan de repente, profe, ¿dónde es la cuna de la civilización? ¿Igual África? No. La cuna de la humanidad es África. La cuna de la civilización es Asia. ¿Por qué, profe? Porque la cuna de la civilización es Mesopotamia, la primera gran civilización. Recuerda que hay un tema que se llama prehistoria, ¿no? En prehistoria ves edad de piedra y de los metales. Ya, pues la primera gran civilización surgió en la época del bronce, Mesopotamia, ¿no? Entre el río Tigris y Éufrates. Pero nosotros estamos viendo la cuna de la humanidad, que es mucho más antiguo, ¿no? Si quieres llamarlo el génesis, ¿no? De todo. ¿Dónde es? África. Pero África es muy grande, no pues, una zona en particular. Esta zona ha sido catalogada como el paraíso de quienes, de los paleoantropólogos. La paleoantropología es la que se ha encargado de desenterrar y de estudiar estos huesos durante cientos de años. Porque en el Valle del Rif, ahí se originó o se dio la mayor cantidad de hallazgos de huesos, de restos fósiles. Por lo tanto, cuando me digan a mí en el examen, la cuna de la humanidad se encuentra en el Valle del Rif, que forma parte de los países como Kenia, Etiopía, Tanzania, ¿no? Profesor, ¿qué pasó en ese valle? Bueno, se va a dar una discontinuidad de placas, ¿no? No un choque de placas, sino una discontinuidad, una separación, porque un choque te puede originar una montaña, una cordillera, un nevado. Acá se da una separación, que es un efecto contrario. Y esta separación de placas genera justamente dos zonas. Una zona donde seguían y abundaban los árboles, no pasó nada por ahí. Los árboles se mantenían, los bosques se mantenían, los antropoides o chimpancés seguían ahí tranquilos en sus árboles comiendo, nada más bajaban de vez en cuando y seguían. Pero generó otra zona, hace más o menos 10 millones de años, donde los árboles se estaban empezando a secar. Donde si querías hallar un árbol tenías que caminar pues kilómetros, donde lo que había mayormente era una llanura o lo que se conoce como una sabana africana. Entonces, profesor, este accidente geográfico que ocasionó el Valle del Rif generó dos zonas. Una zona llena de bosques y otra zona llena de nada, sabana africana, seca. Y es en ese lugar, en esta sabana, donde se da pues el primer gran acontecimiento, ¿no? Estos primeros homínidos están en una disyuntiva entre quedarse en ese árbol y morir con el árbol, comerse la última hoja y morir ahí, o descender del árbol y empezar a buscar su alimento. Bueno, aparentemente hay un instinto que nos recuerda a nosotros que en algún momento fuimos esos animales ahí. Ese instinto que tú tienes y que yo tengo y que tienen todos por la supervivencia. Si tienes hambre, si te duele el estómago, ¿qué vas a hacer, profe? Comer lo que hay, un pan, ¿no? Cuando uno va de repente a las cárceles en algún momento, si alguien estudia la carrera de Derecho, de repente los abogados, va a las cárceles
y ven que la gente en los penales, en las cárceles, comen lo que hay, si no se mueren, ¿no? Y el delincuente tiene que comer lo que hay, ¿no? En el desierto, profesor, tienes que consumir y tomar lo que encuentres, si no también te mueres. Pero ¿qué pasaría si este ser también lleva a otro ser en su vientre? Entonces la situación se hace más complicada. Y las luchas de la supervivencia se hacen más complicadas. ¿No? Cuando una perrita da luz a sus cachorros, intenta acercarte al cachorro, te quiere matar, ¿no? Cuando una gallina pone los huevos, intenta coger un huevo, la gallina se encrespa, ¿no? Esta situación va a motivar también a que el homínido vea, ¿no? Bueno, si me quedo acá me muero y se muere mi cría, tengo que bajar. Y acá empezó todo. Pregunta examen de admisión. ¿En qué parte empezó la evolución? En la sabana africana. Siguiendo lo que dijo Darwin, la lucha por la supervivencia. Pudieron haber de repente 10 homínidos. Uno sobrevivió, el resto murió, ¿no? Entonces, profesor, esa situación de lucha por la supervivencia va a provocar pues una separación entre aquellos que se quedaron en la zona boscosa, que son los póngidos o grandes simios que no tienen capacidad evolutiva, y los homínidos que se quedaron en la sabana y que tuvieron que adaptarse, si no, desaparecían. Entonces la cuna de la humanidad va a ser África, el Valle del Rift. Pregunta dice, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores que impulsaron la evolución humana? ¿Qué factores? Es decir, ¿cuáles fueron esas causas? Porque la evolución humana, si bien usted, profe, me ha dicho que es por un tema de supervivencia, de instinto, pero debe tener un factor, por supuesto que sí. Por supuesto que tiene un factor. Por supuesto que tiene un porqué. Y ese porqué lo encontramos primero en el tema geográfico, en el Valle del Rift. O sea, el Valle del Rift se convirtió en la zona, se convirtió en el medio, se convirtió en lo que decía Lamarck, profesor, en la naturaleza cambiante que condicionó pues esta forma de adaptarse, ¿no? O sea, lo que dijo Lamarck, lo que dijo Darwin también, el Valle del Rift es el entorno, es la naturaleza que condiciona, ¿no? Que condiciona la supervivencia. Y como vemos, en el Valle del Rift es una llanura donde hay pocos árboles. Hay que descender de esos árboles para buscar alimento. Ahora, no te vas a arrastrar pues en cuatro extremidades, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a cansar más. Tienes que hacerlo guardando energías. En lugar de utilizar cuatro, utiliza dos. Y te desplazas en dos. Valle del Rift. Otra de los factores es el tema de la locomoción bípeda. Pues, lo que te decía. Cuando desciendes del árbol, no es que rápidamente ya empiezo a desplazarme en dos, no. Tienes la capacidad de hacerlo, sí, pero no lo habías hecho antes. Y ahora tienes que empezar a hacerlo. Y te va a costar. Como cuando uno quiere aprender inglés. No puedes irte a Londres e intentar hablar pues fluidamente el inglés. Empiezas lentamente, ¿no? Con un hello, con un hi, todo. Empieza lentamente. Entonces, profesor, la locomoción bípeda fue el segundo factor. Prueba de eso son las famosas huellas de Laetoli. Estas pisadas o huellas de Laetoli que se mantuvieron sobre las cenizas de un volcán permiten a la historia darle un sustento arqueológico. Que en algún momento estos primeros homínidos fueron bípedos. Es decir, que los primeros homínidos, los Australopithecus, ya eran bípedos y se desplazaban. Lo hacían de manera lenta, lo hacían de manera deficiente, pero lo hacían. ¿Y se desplazaban por qué? ¿Porque modelaban? No. Se desplazaban porque tenían que buscar alimentos. Tenían que buscar cobijo, tenían que huir de otro depredador. ¿No? Locomoción bípeda. Y a partir de la locomoción bípeda se formó la posición erguida. Se dio un cambio en lo más importante que tenemos nosotros, la columna. Te dañas la columna, prácticamente te dañas la vida, ¿no? No puedes desplazarte. Entonces ahí se puede ver en la imagen cuáles las diferencias entre, por ejemplo, la columna de un póngido, un simio, un antropomorfo, la de un Australopithecus que todavía no es tan erecta, y la de un hombre actual, ¿no? Posición erguida. Entonces, profesor, esta posición erguida se obtiene a partir de la marcha bípeda, ¿no? Bípeda. Por ejemplo, a los militares y sus escuelas, los hacen formar para que tengan una posición erguida, para que tengan cierta presencia, ¿no? Para que intimiden al enemigo.
posición erguida. Otro de los factores es la capacidad prensil. Sí, pero ¿qué es la capacidad prensil? El famoso pulgar oponible, pues. Todos nosotros, en diversas actividades de nuestro día cotidiano, utilizamos el pulgar para coger un objeto, para coger el lapicero, para profesor rascarse, para de repente golpear, para algo utiliza el pulgar. Y ese pulgar era determinante en esta época. Sin este pulgar oponible, el tema de coger un objeto, el tema de la capacidad prensil, sí va a ser imposible, ¿no? Se puede ver cómo fue en una comparación la mano del gibón, chimpancé, gorila y la del hombre. Se puede ver el arco que se forma, esta separación, lo que permite que tú tengas un agarre fuerte. Ahora, ¿cómo se forma el pulgar oponible? El pulgar oponible se forma a partir de este personaje que vemos en pantalla, Federico Engels. Uno más lo conoce por el tema de Marx, porque escribe junto con Marx, porque ayuda a Marx en el tema de el desarrollo del marxismo a través de, por ejemplo, el manifiesto comunista, y uno recuerda su primera frase, ¿no? Hubo una época donde el patricio y el plebeyo, el amo y el esclavo, el oprimido y el opresor, etc., ¿no? Manifiesto comunista. Pero él escribió un ensayo, muy bueno, ¿eh? Engels. Su ensayo se llamaba La transformación del mono al hombre por el papel del trabajo. Y eso es lo que él decía, ¿no? En un primer momento el hombre cuando se vuelve bípedo libera su brazo. Al liberar su brazo empezó todo. Ese brazo está conectado con su cerebro, porque tu cerebro te dice quiero que cojas algo, te da la orden al brazo. Conexión cerebro-brazo, cerebro, sistema nervioso, brazo. Pero esa primera mano servía ¿para qué? Para hacer muchas actividades. Una de ellas, la fundamental, era trabajar. Si no trabajabas, no te alimentabas, dice en la prehistoria. Y eso tenían que hacer. Tenían que coger cualquier objeto, golpear, lanzar, buscar un alimento. Y el trabajo se relaciona con el desarrollo del pulgar oponible. Mientras uno más trabajaba, mientras uno más utilizaba el tacto, mayor desarrollo tenía de esta capacidad. Pero para poder desarrollar eso tenías que liberar la mano. ¿Y cómo liberas la mano? Cuando te vuelves bípedo. Ejemplo acá, ¿no? Cuando eres bípedo, liberas el brazo. Se puede ver acá este personaje, un Australopithecus, agarrando un objeto. Liberó su brazo. Cuando liberas eso, coges, profesor, los objetos. Pero ¿quién le da la orden? El cerebro. Interesante el ensayo que escribe Federico Engels. El cerebro conecta el brazo a la mano y la mano al trabajo. Por eso es importante el papel del trabajo en la evolución del mono al hombre, diría él, ¿no? Dándole un enfoque más social, un enfoque más quizás marxista a su ensayo, que no lo terminó porque más se ciñe en los trabajos con Marx. Muy bien, el capacidad prensil. Luego, otro factor es el incremento de la capacidad craneana, decía. Cuando trabajas, cuando cazas, cuando atrapas, cuando te alimentas, obtienes proteínas, ¿no? Sea carne cruda o luego carne cocida con el fuego, y esas proteínas va a desarrollar tu área de Wernicke, tu área de Broca, tu capacidad craneana aumenta. No puede haber lenguaje si primero no hay pensamiento, diría Engels, ¿no? Tiene que haber primero pensamiento. ¿Y cómo hay un pensamiento? ¿A través de qué, profe? A través de una mejor alimentación, a través de la irrigación del cerebro por la sangre. ¿Y cómo irrigas tu cerebro? Cuando estás en posición bípeda, ¿no? Entonces, a partir de una mejor alimentación, a partir de una postura adecuada, aumenta tu capacidad craneana. Y a partir del aumento de tu capacidad craneana, te desarrollas en todos los aspectos. Estos son los 5 factores que uno debería recordar para examen de admisión. Capacidad craneana, capacidad prensil, posición erguida, locomoción bípeda y el tema del valle del Rift. Ahí están los factores que hicieron posible la hominización. Ahora, ¿cuál es la secuencia evolutiva, profesor, del hombre? Esto es lo que uno debería grabarse. La evolución no es como normalmente se presenta, ¿no? Que te presentan a un hombre acá, luego otro hombre acá en cadena. Eso no es. El árbol evolutivo en realidad es ramificado. Es decir, que de un tronco pueden aparecer diferentes ramas y estas a su vez para tener otras ramas y así sucesivamente. Hubieron especies que convivieron en una misma época. Neandertal sapiens, habilis australopithecus. O sea, no quiere decir que tuvo que eliminarse una para que aparezca otra. Así no fue, así no juega Perú.
sino convivieron, se conocieron face to face. Profe, whatsappearon, no había WhatsApp en esa época, simplemente convivieron. Y a partir de esa convivencia, la naturaleza y la variabilidad genética se encargó de que uno siga y otro se vaya pues al cementerio, ¿no? Se extinga. Entonces la taxonomía del ser humano podría ser reino animal, filum cordado, clase somos mamíferos. ¿Por qué? Porque mamamos. Bueno, si quieres, entiéndelo así, ¿no? Mamífero porque mama. Orden del primate, ¿por qué? Porque somos los primeros. Dentro del reino animal somos los primeros en tener esta evolución. Primate de primero. Familia homínido, recuerda eso, homínido. De ahí llama hominización. El tronco es el homínido. Y de ese tronco hay dos ramas, una llamada Homo y otra Australopithecus. El Australopithecus no se menciona porque se extingue, y a partir de ese tronco, de esa rama Homo, hay unas especies como la vamos a ver ahora, ¿no? De ellas, ¿cuál queda? El sapiens, el sabio supuestamente, ¿no? El hombre. Profe, pero mi compañero no sabe matemáticas. No, pues hijo, porque el no saber matemáticas no es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de habilidad. Recuerda que hay 8 habilidades o inteligencias ¿según quién, muchacho? A ver, tú que eres un poco ya estudiante preuniversitario. Inteligencias múltiples. 8 inteligencias. Bueno, eso lo verás seguramente en tu clase de psico, ¿no? Entonces, profe, a partir de esta taxonomía del ser humano, podemos entender lo siguiente, ¿no? La distribución de los homínidos en diferentes partes de la Tierra, en diferentes partes de los continentes. Podríamos empezar con los Australopithecus. El más antiguo de todos es el Anamensis. O sea, siempre se ha pensado que era Lucy. No es Lucy. El más antiguo hasta el momento descubierto es el Anamensis, que puede llegar a tener una antigüedad de casi 4 millones de años. ¿Dónde se encontró este primer Australopithecus, profesor? Se encontró en Kenia y se le llama Anamensis de la palabra Nan, que significa lago. ¿Y por qué se le llama Australopithecus? Porque sus huesos, que son básicamente la tibia y el peroné, fueron estudiados y permitieron describir que ya era un bípedo, ¿no? Era un ser bípedo, o sea que no era un simple orangután, chimpancé, era un bípedo. Y si era un bípedo, era un Pithecus. Profe, ¿qué diferencia el Pithecus del Homo? La capacidad craneana, las habilidades. Por ejemplo, este no conocía el fuego todavía, ¿no? El más conocido de todos, seguramente en examen han preguntado, es la que tiene que ver con Lucy, pues, ¿no? La Lucy de Donald Johanson, profesor que pertenece al Australopithecus afarensis. La más conocida, la Eva de la humanidad en los años 70, fue descubierta por el equipo de Johanson. Y mientras escuchaban la canción de Lucy en el Valle de los Diamantes, de los Beatles, este equipo le pone ese nombre, ¿no? Lucy, a esta primera mujer, descubierta en Etiopía. Por ejemplo, han preguntado, ¿las huellas de la Etoli pertenecen a qué especie? A la especie afarensis del género Pithecus, ¿no? Australopithecus. Se encontraron restos, huesos, a casi un 80%, lo que dio a entender al analizar que era un ser bípedo, ¿no? La Lucy de la antigüedad, 3 millones de años. El africano es una historia bien interesante, porque el profesor Raymond Dar dejó una actividad a sus estudiantes de paleoantropología en Sudáfrica. Voy a poner 20 quien me traiga un cráneo de un bípedo o de un Australopithecus, y alguien palomilla le llevó un cráneo con un gran agujero. Se pensaba inclusive en algún momento que era un extraterrestre, ¿no? Luego se estudió y se descubrió que este agujero era en realidad se dio porque este niño, ¿no? El famoso niño Betown, ese cráneo le dio un nombre, el niño Betown, presentado por Raymond Dar, había sufrido ese hueco o ese daño porque este niño fue levantado por un ave de rapiña. Y cuando la banda, porque se agrupaban en bandas, empezó a lanzar objetos para que suelte, esta ave le picotea el cráneo y le destroza el cráneo. Obviamente el niño también por la caída muere. El cráneo se encontró. Lo que debe entender mediante el análisis de que no era un simple mono, ya era alguien en transición. O sea, el Australopithecus es un homo en transición. Digamos que tiene el cuerpo de un humano, pero tiene la cabeza todavía simiesca, ¿no? Y esa cabeza simiesca, que tiene que ver con su capacidad craneana, le impedía pues articular y pensar en algunas otras cosas. Mientras que los australopithecus se extinguen, los que logran sobrevivir van a ser los Homo, ¿no? Y hablar de los Homo es hablar del primero de todos, pues, el habilis, el hombre habilidoso. Profe, ¿qué hizo el hombre habilidoso? El hombre habilidoso, que forma parte del Paleolítico inferior,
se caracteriza porque es el primero en trabajar instrumentos líticos. Pueden ser de hueso, de madera, de piedra, y esta piedra es la que se ha mantenido hasta el día de hoy. Por eso se le llama habilis, tenía esta habilidad, ya tenía una capacidad prensil muy desarrollada. Golpeaba, profesor, las piedras y le daba formas, por eso también se llama la peble cultura, ¿no? O la cultura inicial. ¿Por qué, profe? Con estas formas posiblemente le permitía, ¿para qué? Para empezar a hacer el tema de la caza. Recuerda que en el Paleolítico, tema de prehistoria, el hombre era cazador, recolector, era nómade, se organizaba en bandas, era un ser parasitario, porque dependía de la naturaleza. Homo habilis. ¿Dónde apareció? En África. El primer hombre, es el habilis y se desarrolla en África. ¿No, profesor? ¿En qué zona? En la zona de Kenia se han encontrado abundantes restos óseos. Profesor, se habla mucho del ergaster, aunque por ejemplo en la presa San Marcos no se considera, pero es bueno tenerlo, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque el ergaster es un hombre netamente africano. Se dice que el ergaster, por ejemplo, ya conocía el fuego, que el ergaster, por ejemplo, ya tenía un lenguaje rudimentario, pero que netamente vive en África, ¿no? En la zona de Kenia. Por eso que en la pre, por ejemplo, a San Marcos no se le considera mucho y rápidamente se pasa del ergaster, se pasa a quién, profe, al erectus. Este sí es considerado para San Marcos. ¿Qué es el erectus y qué tiene de especial el erectus? Supuestamente es el primero en salir de África y llega a Asia. Se han encontrado formas de erectus, por ejemplo, en la famosa isla de Java, que se le llama el Pithecanthropus erectus, ¿no? ¿Qué tenía de especial este personaje? Conoció el fuego. No lo produce, no es que golpeaba dos piedritas y aparecía fuego, no, sino descubre el fuego. Podía ser por erupciones volcánicas, por relámpagos, por truenos, descubrió el fuego. Una variedad de erectus en Asia es el Pithecanthropus, el hombre de Java también se le llama. Otra variedad del erectus es el llamado hombre de Pekín o pekinensis. ¿Encontrado dónde, profe? En China. Ahí se ha encontrado en una caverna, en una cueva, se han encontrado restos de hollín, restos de profesor, de que este personaje no solamente conocía el fuego, sino que podía cocinar sus alimentos. Ahora, repito, conoció el fuego. ¿Y cómo lo dominó, profe? Lo dominó porque si veía un incendio, tenía la capacidad de coger una rama, meter la rama y tenía el fuego. El fuego le servía y le daba confianza ¿para qué? Para recorrer mayores distancias, para enfrentarse a otros animales, para iluminarse en la noche en las cavernas, para mejorar su temperatura con la fogata, para sobre todo cocinar sus alimentos. Y al cocinar sus alimentos, mejora su alimentación. El fuego es importante y se relaciona con el erectus. Repito, dos variedades, ¿no? Una variedad la hemos visto acá, que es el Pithecanthropus erectus en Java, y la otra es el hombre de Pekín o pekinensis en China. El hombre antecesor tampoco lo menciona la pre San Marcos, tampoco lo menciona San Marcos, tampoco lo menciona la UNI, pero como cultura general es importante saberlo. ¿Qué es de importante? Se considera que es el primer hombre y es el más antiguo de Europa. Es el ancestro directo de los hombres europeos actuales. Inclusive se habla que este homo antecesor va a originar al Neandertal, al tan famoso y estudiado Neandertal, el homo antecesor, ¿no? Este homo antecesor se encontró en dónde, profe? En España. Se encuentra en España y se habla de que tenía grandes capacidades de caza. Era un personaje bastante fuerte, de gran estatura, y que va a originar en una variante al famoso Neandertal, ¿no? Ahí está justamente el Neandertal. Es el más estudiado porque, número uno, no se explican hasta ahora cómo pudo extinguirse. Era fuerte, aparentemente resistente, aunque tenía baja estatura, pero por ejemplo tenía un lenguaje articulado muy bien desarrollado. Eso se sabe por la forma del cráneo, las áreas de Wernicke y de Broca cómo se han desarrollado. Se habla además de que este hombre enterraba a sus muertos, lo que le da una concepción de emoción, de sentimiento. Profe, pero no solamente es que de repente el muerto había de repente caído y lo dejaban ahí y el tiempo lo enterró, no, porque en el entierro se encontró presencia de polen. Y para hablar de polen significa de que tenía que haber flores.
Y obviamente eso implica todo un ritual. Seguramente que has escuchado también que estos personajes hacían un famoso culto al tótem. El culto totémico era pues un culto a un antepasado. Este antepasado estaba vinculado a qué, profe? Al líder de la banda, pues al más fuerte, ¿no? Entonces, todas estas cositas hacen que el Neandertal sea el más estudiado. Lenguaje articulado, entierra a sus muertos, religiosidad aparente, hombre fuerte. ¿Estudiado por qué? Porque no se explican cómo pudo extinguirse o desaparecer. Algunos autores sostienen que desaparece por un tema de canibalismo. Otros sostienen que desaparece porque aparece un virus que ataca el ADN del Neander y que lo fulmina. Y algunos más descabellados dicen que se dio una guerra, ¿no? Un civil war entre los sapiens y los Neander. Y el sapiens que había desarrollado el arco y la flecha se opuso y venció al Neander. Inclusive ahora la BBC practicó y hizo un trabajo en el cual se mencionaba de que gran población en el mundo presenta genes Neander y sapiens, lo que posiblemente habla de una hibridación entre estas especies. Bueno, hay teorías. La arqueología va avanzando a pasos agigantados cada vez. Sin lugar a dudas, nosotros somos hijos, nietos del sapiens. Sapiens, que en su versión europea se le llama cromañón, que en su versión peruana se le puede llamar toquepala, lauricocha, paiján, y que en diferentes partes del mundo donde ha sido encontrado tiene una versión local. Pero simplemente sapiens, ¿no? Ahora, si tú quieres ser francés, llámalo cromañón. Pero si quieres ser peruano, llámalo toquepala. Es el mismo personaje. Es el hombre que ya ha podido desarrollar y sintetizar todos estos conocimientos. Es el hombre que es capaz de llegar a América presumiblemente por el estrecho de Bering. Es el hombre que pinta las paredes, arte rupestre, en una especie de ceremonia para la caza. Es el hombre que desarrolla el arco y la flecha. Es el hombre que llega a Oceanía. Es el hombre que tiene un lenguaje articulado. Es el hombre, es la máxima creación del paleolítico superior, sapiens. Es el hombre que, por ejemplo, no solamente desarrolla pinturas en las paredes, arte parietal, sino que desarrolla un arte mobiliar. La figura, el contorno de una mujer con amplias caderas y glándulas mamarias. ¿Por qué amplias caderas y glándulas mamarias? Porque es una mujer muy fértil. Una mujer que permite o que puede generar vida, y eso era importante, ¿eh? Porque si no había vida en esta época, entraba en extinción. Por eso que algunos autores hablaban de que en la comunidad primitiva había un matriarcado, ¿no? Un matriarcado. O simplemente pues lo hizo en su rato de ocio, ¿no? Nada más. Se habla del arte mobiliar, Venus paleolíticas o Venus de Willendorf. Entonces, cada vez que me hablen del Homo sapiens, es un hombre artista, es un hombre cazador, es un hombre bastante sabio, porque llegó al Perú y se adaptó. En el Perú se adaptó a la sierra y se adaptó a la costa, ¿no? En la costa, chivateros, en la sierra, por ejemplo, la Auricocha. Y bueno, podríamos decir que la prehistoria, que es un tema que viene, pero te voy a dar un avant premier, se puede dividir desde una clasificación tradicional en edad de piedra, paleo, inferior, medio, superior, mesolítico, donde se da la domesticación y la horticultura, y neolítico, donde aparece la agricultura y ganadería. Obviamente seguido por los metales, cuprolítico, bronce y hierro, época de guerra, época de los hititas, y la clasificación moderna nos habla según el tema económico. A los primeros se le llaman cazadores, recolectores o simplemente predadores, los que vivieron en el paleolítico, mesolítico, y los productores es a partir del neolítico. La revolución agrícola, aumentan los excedentes. ¿Por qué es importante la agricultura? Porque aumentaron los excedentes. Y si aumenta el excedente, aumentó ¿qué cosa? El trueque. Si aumentó el trueque, se favoreció el Estado y con eso aparecen las clases sociales, ¿no? Clasificación moderna. Pregunta número 1, dice, del material, profesor. Actualmente podemos darnos cuenta de la importancia del trabajo en la vida social del ser humano, por supuesto. A la luz de las teorías científicas, ¿quién planteó que dicha actividad fue la que dio paso a nuestra humanidad? Fue Darwin, Wallace, Lamarck, Engels. El trabajo como una causal de la evolución lo escribió un famoso marxista en un ensayo, ¿no? La evolución del mono al hombre por el papel del trabajo, o sea, Engels. 1, dedito. 2, Gregory Mendel estudió las leyes de la herencia y los patrones culturales
evolución humana, formación del pulgar oponible, herencia genética. Mendel es el padre de la genética. A partir de su estudio botánico va a encontrar estas leyes. Por lo tanto, la respuesta es la D. 3. La naturaleza elige a los más aptos en la lucha para la supervivencia. Entiéndase que los más aptos son aquellos que tuvieron pues una mutación genética que le permitió, por ejemplo, ¿no? Si hay una gripe, le dio a 5, a 4 los mató, 1 sobrevivió. Ese es el más apto. De ello se deduce que A, siempre sobrevive el más fuerte. La que no se adapta a los cambios de su entorno está condenada a la extinción. C, la lucha por la supervivencia lo gana el más grande. El más grande, el más fuerte. La palabra que utilizó Darwin fue siempre el más apto, ¿no? La adaptación. Porque ¿de qué te sirve tener fuerza, ser grande? Por ejemplo, si eres muy fuerte, tienes que comer y alimentarte más, buscar más alimentos. Y si eres de repente muy grande, ese tamaño, ese peso te dificultaría moverte. Seas grande o pequeño, lo importante es adaptarte. Clave, besito. 4. La economía parasitaria se caracteriza por qué. Cuando te dicen eres un parásito. ¿Por qué parásito? Porque no produces. Solo vives de lo que te cae, solo vives de lo que hay. O sea, solo vives de la naturaleza. Clave, besito. 5. El conocimiento de la agricultura y ganadería permitió a los primeros seres humanos, principalmente, a los primeros seres humanos, ¿ah?, ampliar su zona de caza. Si tú eres agricultor, si puedes producir, ya no tienes necesidad de ser tan cazador, pues. Incrementar sus posibilidades explotarias dentro de Serengeti africano. Si tú tienes agricultura y ganadería, ya tienes la necesidad de explorar, porque ahora puedes producir. La predominante situación de los ergastes y erectus, ellos todavía no producían. El que produce es el sapiens en el neolítico. La posibilidad de contar con excedentes, por supuesto, ¿no? Si produces 100 toneladas de maíz, todo no lo comes. Lo que te sobra es tu excedente. 6. Los fósiles denominados hombre de Neandertal y Pithecanthropus erectus fueron encontrados en los continentes respectivamente. Neandertal, Europa, y Pithecanthropus en Asia, o sea, la B. 7. Al Paleolítico Superior, también llamado Edad del Reno, no corresponde. Superior, recuerda que es la época del Sapiens, ¿no? Y el Sapiens es el que desarrolla, por ejemplo, el arte. Es un cazador. Y si es un cazador, necesita justamente herramientas de caza. O sea, profe, arco y flecha. O sea, profe, cromañón. O sea, profe, caza. La pregunta dice, no corresponde. ¿Qué no corresponde? Primeros útiles líticos. Los primeros lo hace el primer hombre, o sea, el habilis, paleolítico inferior. 8. Sobre el paleolítico superior, las pinturas rupestres de las Caux se encuentran en Islas de Altamira, que es en España, o sea, profe, Francia y España, ¿no? 9. En la siguiente imagen hay una predominancia específicamente de qué. Se ven 4 jirafitas, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que dijo Jean-Baptiste Monnet Lamarck. ¿Qué dice Lamarck? A. Transmisión hereditaria de los factores adquiridos. B. La extinción de una especie. C. La lucha por la cadena alimenticia. D. El rechazo al medio que lo rodea. No se ve ahí un rechazo, ¿ah? Porque si estuvieran rechazando, pues, no estuvieran comiendo para empezar, ¿no? La lucha por la cadena alimenticia, profe, ¿usted cree que están luchando? No, yo más bien creo que unos de ellos están consumiendo hierba cerca y otros una hierba más elevada. Y que es probable que con el tiempo la imagen que está a la izquierda va a convertirse en la imagen de la derecha. Que esa transmisión va a pasar a otra generación. Esa transmisión, esa capacidad de poder llegar hacia las partes altas. No puede ser una lucha porque no se están enfrentando. No puede ser la extinción porque no es que una parezca muerta y la otra viva, sino que por el contrario, se habla de una secuencia y se ve otra secuencia. Muy bien, estimados alumnos de la Academia Atenea, son casi las 9:20 de la noche y ha sido un gusto, como siempre, contar con su asistencia.
Mi agradecimiento también al director de la academia y será hasta una próxima oportunidad. Listo, profe. ¿Hay algo más? No, todo, eso es todo. Muchas gracias, profesor Luis. Un gusto tenerlo aquí en Grupo Atenea. Muchas gracias, chicos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.